Hola a todos, en este video les hablaré sobre algunas generalidades del diagrama de Frost y miraremos la manera como este se construye. En primer lugar, entonces es importante entender algunos conceptos asociados al diagrama de Frost. El primero de ellos es que comprender que el diagrama de Frost nos va a mostrar la energía libre relativa en el eje Y. Esta energía libre siempre va en unidades de electronvoltio y en el eje X vamos a encontrar los diferentes estados de oxidación que pueda exhibir un determinado elemento químico. Por otro lado, los diagramas de Frost siempre se van a construir tomando como referencia el elemento que esté en el estado de oxidación cero, debido a que a este se le va a asignar una energía libre relativa de cero también. Los diagramas de Frost en consecuencia siempre se van a referir a los cambios de energía libre estándar para la dupla XN al elemento X0. Otra cosa importante que debemos tener clara es que los diagramas de Frost nunca nos van a dar información acerca de la rapidez de descomposición de una especie que sea termodinámicamente inestable. En los diagramas de Frost solo se refieren a aspectos termodinámicos y no aspectos cinéticos de las especies. Aquí tenemos un diagrama de Frost típico en el cual tenemos el número de oxidación en el eje X y en el eje Y vamos a tener la energía libre relativa. Como podemos observar, el diagrama de Frost viene diseñado en dos tipos de ambientes. El primero es un ambiente ácido, un medio ácido en el cual el pH es 0 y el otro es un medio básico en el cual el pH que se trabaja es 14. Una observación importante es que dependiendo de la fuente que se consulte, es posible observar que el eje X está en sentido creciente hacia la derecha, como es normal encontrarlo, o podría estar invertido. Esto depende de la fuente que consulten. Todas las observaciones que hacemos en este video tenemos en cuenta la consideración de que el eje X crece hacia la derecha. Para lograr construir un diagrama de Frost, siempre debemos tener a la mano un diagrama de Latimer. En este caso vamos a construir el diagrama de Frost para el cloro en medio básico. Como podemos observar, el diagrama de Latimer siempre va a ir en el sentido de que se reduzcan las especies. Por tanto, es importante observar que los potenciales que aparecen en estos diagramas siempre van a ser potenciales de reducción. Para empezar a la construcción del diagrama, pues como ya habíamos mencionado, empezamos por el elemento que tenga estado de oxidación cero, que en este caso es el cloro gaseoso. Por definición, la energía libre relativa de esta especie va a ser cero. Posteriormente podemos seguir hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a seguir primero hacia la derecha para terminar con la especie -1 y proseguir con los estados de oxidación positivos. Para el ion cloruro, entonces, como ya había mencionado, este tiene un estado de oxidación de -1 y lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de cloro, que es de donde estamos partiendo, hacia cloruro. Al escribirla nos damos cuenta que tenemos que balancearla, entonces le ponemos un coeficiente estequiométrico de 2 al cloro y luego balanceamos las cargas. Necesitamos 2 electrones al lado izquierdo de la ecuación. El potencial asociado para esta transformación, como nos dice el diagrama de Latimer, es de 1,358. Aquí entonces vamos a utilizar la definición de menos n por la energía libre estándar. En este caso n pues van a ser los electrones transferidos, que es 1, y la energía libre estándar que va a ser 1,358. Esto nos da como resultado menos 1,358. Esta sería otra coordenada para el diagrama de Frost. Ahora entonces vamos a proseguir de cloro gaseoso, vamos a pasar al ion hipoclorito. Entonces para pasar al ion hipoclorito observamos que hay una transferencia de un electrón. También es importante observar que para pasar de cloro gaseoso a hipoclorito lo que va a suceder no es una reducción, sino es una oxidación. De esta manera entonces vamos a plantear la reacción. La reacción es que tenemos cloro gaseoso, vamos a pasar a hipoclorito. Debemos balancear la ecuación, como estamos en medio ácido, en medio básico, necesitamos entonces balancearla de una manera particular. En primer lugar, lo que hacemos es mirar que luego de balancear los átomos de cloro, acá nos quedan 2 átomos de oxígeno en exceso. Esa misma cantidad la vamos a añadir a este mismo lado de la reacción, pero en forma de agua, es decir, 2 moléculas de agua. Y al lado opuesto vamos a adicionar el doble de moléculas de agua, pero en forma de iones
hidroxilo. Balanceamos las cargas nuevamente. Esto tiene un potencial estándar de menos 0,421. Observemos que es el opuesto al que nos ilustra el diagrama de Latimer. Esto porque, como ya les mencioné, estamos haciendo una reacción de oxidación y no de reducción. Nuevamente, entonces vamos a utilizar la definición de que delta G sobre F es igual a menos N por la energía estándar. Entonces, en este caso, los electrones transferidos son 1 y la energía estándar la encontramos acá. Entonces, esto nos da un valor de 0,421. Para el estado de oxidación 3+, en el cual la especie predominante es el ion clorito, el que tenemos acá, entonces vamos a pasar de hipoclorito a clorito. Si observamos en el diagrama de Latimer, vamos a pasar del ion hipoclorito al ion clorito. Nuevamente estamos haciendo una oxidación en vez de una reducción y por tanto el potencial será este mismo, pero con signo opuesto. Repetimos el mismo procedimiento para balancear la ecuación en medio básico y otra vez utilizamos la definición de menos el número de electrones por el potencial estándar para encontrar que este valor es de 1,362. Sin embargo, miremos que esta ecuación la estamos haciendo con relación al hipoclorito y no al cloro gaseoso, que es nuestro estado de referencia. Para compensar este error, entonces lo que hacemos es sumar el potencial que veníamos de cloro gaseoso a hipoclorito, que es de 0,421, y a este le vamos a adicionar el que nos dio de hipoclorito a clorito, que es 1,362. Ahí el valor que obtenemos es 1,783 y este ya está referenciado al cloro gaseoso, que es el que tiene el estado de oxidación 0. Para el estado de oxidación 4 repetimos el mismo procedimiento, solamente que aquí vamos a tener en cuenta el valor que nos dio en el estado de oxidación inmediatamente anterior, es decir, en el estado de oxidación 3. Aquí vamos a pasar del ion clorito al dióxido de cloro. Entonces sumamos 1,783, que fue lo que nos dio en el estado de oxidación 3, le sumamos lo que encontramos para este estado de oxidación, que es 1,071, para que nos dé un valor de 2,854. Para los estados de oxidación superiores, es decir, el estado de oxidación 5 y 7, en el 5 que tenemos una transformación de dióxido de cloro al ion clorato, que podemos observar en el diagrama de Latimer, es decir, de dióxido de cloro al ion clorato, entonces vamos a tener asociado un potencial de 0,481. Repetimos el mismo procedimiento mencionado anteriormente y para el estado de oxidación 5+, entonces nos da la energía libre relativa de 2,373. Realizamos el mismo procedimiento para pasar del ion clorato al perclorato y obtenemos una energía libre relativa de 3,121. Ya teniendo todas las coordenadas, por especie tenemos el estado de oxidación y la energía libre relativa, solamente nos resta hacer la gráfica, ya sea a mano o en Excel o en cualquier programa que se les facilite. En este caso, entonces, la gráfica que obtuvimos del diagrama de Frost es la que podemos ver con la línea roja. Entonces, hay algunas observaciones importantes del diagrama de Frost. La primera es que siempre vamos a encontrar que las especies más estables van a ser evidentemente las que tengan una menor energía libre relativa. En este caso sería el ion cloruro, el que sería la especie más estable del cloro en medio básico. Por otro lado, observamos que entre los diferentes pares que podemos formar de especies, ellas están unidas por líneas. La pendiente de estas líneas nos va a indicar la magnitud de del potencial redox que vayamos a tener entre estas parejas. De esta manera, entre mayor sea la pendiente, mayor también será el potencial de reducción del par. Por otro lado, también tenemos que si hay un ion o molécula que se encuentre por encima de la línea imaginaria que uniría dos especies, entonces eso implica que esta especie va a dismutar o el otro término que recibe es sufrir una reacción de desproporción. Así, si vamos a unir el ion clorito al ion clorato, observamos que el dióxido de cloro queda por encima de la línea que uniría a estas dos especies.
Por tanto, el dióxido de cloro va a dismutar en el ion clorito y en el ion clorato, sufriendo una reacción de oxidación y de reducción al mismo tiempo. El fenómeno opuesto, que una especie se encuentre por debajo de la línea que une a otras dos especies, lo que va a indicarnos es que esta especie va a ser formada por la comproporción de estas dos especies superiores. Observemos que en ambos casos las reacciones químicas siempre van a tender a formar la especie más estable. Por ejemplo, si reacciona el dióxido de cloro con el ion perclorato, vamos a obtener el ion clorato, que por estar más abajo en el diagrama es más estable. De igual manera, el dióxido de cloro va a dismutar en el ion clorito y en el ion perclorato, que están más abajo en el diagrama de Frost. Otro fenómeno que puede presentarse en la construcción de un diagrama de Frost, desafortunadamente aquí no se observa, es que nos queden varias especies alineadas sobre una línea de igual pendiente. En estos casos, eso implica que las tres especies que estén alineadas o la cantidad de especies que estén alineadas están en equilibrio, es decir, que entre ellas no van a sufrir reacciones ni de oxidación ni de reducción porque tienen el mismo potencial estándar. En cuanto a la capacidad reductora de una especie, entonces tenemos que siempre que tengamos una especie que se encuentre en un punto alto y a la derecha del diagrama de Frost, va a ser fuertemente oxidante y por lo tanto va a tender a reducir. Ahora vamos a ver un pequeño cálculo sobre la información que nos brinda las pendientes en el diagrama de Frost. Entonces, en este caso, pues vamos a mirar que la pendiente de la línea que une dos puntos es igual al potencial normal de reducción del par formado. En este caso, vamos a mirar lo que sucede entre el ion hipoclorito y el dióxido de cloro. Si observamos en el diagrama de Frost, ellos no son contiguos y vamos a mirar cómo podemos calcular el potencial de reducción estándar entre estas dos especies. Como ya les había mencionado, entonces la pendiente de la línea es lo que nos va a dar el potencial normal de reducción. La pendiente por definición nos relaciona el cambio en Y y el cambio en X. Entonces sencillamente aplicamos esta definición y entonces observamos que el cambio en Y, tomando como punto final el ion hipoclorito y como punto inicial el dióxido de cloro, nos va a dar 0,421 menos 2,854 sobre, entonces tenemos que el estado de oxidación del ion hipoclorito es 1 y que el estado de oxidación del dióxido de cloro es 4. Esto nos da un potencial normal de reducción de 0,811. Como se observa en el diagrama, lo único que hicimos fue mirar la variación en Y, que es la variación de la energía libre relativa, y el cambio en X, que sencillamente nos está relacionando la transferencia de electrones entre esta especie y esta especie. Por último, como les mencionaba, si la pendiente da muy grande y da positivo, nos indica que la reacción de reducción es espontánea. Bueno chicos, eso era todo. Espero les haya aclarado algunas cosas y nos vemos en una próxima oportunidad.